La que lleva, por ejemplo, el orden de las participaciones, la moderación, y todas esas cuestiones, y quienes también en lo que sí podamos unirnos, en lo que sí coincidamos. No tenemos que estar la pedagogía de la represión, que si lo quieran, pero en cuanto veamos o detectemos algún compañero, lo vamos a tener que evidenciar. Evítense la vergüenza, la pena. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, en la imposibilidad de estar con ustedes el día de hoy, les mando un mensaje solidario por su firme lucha contra una imposición que ya lleva más de 30 años de una política neoliberal, privatizadora y recolonizadora que tanto ha hecho sufrir al pueblo mexicano y que hoy se renueva y tiende a agudizarse con la ilegal e ilegítima elección de Enrique Peña Nieto, cuyo principal programa, como repetidamente lo ha dicho, es poner en práctica nuevas reformas contra las propiedades nacionales, contra las propiedades sociales y contra los derechos de los trabajadores, contra reformas en verdad que de aprobarse llevarán a México a situaciones aún peores de las que ya vivimos en materia de inseguridad y violencia, de desempleo y de pauperación, de pérdida formal e informal de derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los ejidatarios, de los pueblos indios, de pérdida de la vida de periodistas y líderes sociales, así como una base legalizadora de un creciente asedio y destrucción de las empresas públicas, incluida la de los energéticos, servicios educativos en todos sus niveles y sus servicios sociales y de seguridad social. Impedir que ese anti-México, ya en gran parte presente, se nos siga imponiendo a pesar de las grandes luchas del pueblo mexicano. Impedir ese anti-México es y será la tarea fundamental de todos los mexicanos, en especial de los jóvenes, como estudiantes, trabajadores, pueblos y ciudadanos. Lograr los objetivos emancipadores, hacer que tenga éxito las luchas por la libertad, será la principal tarea de toda la nueva generación. Para asegurar este éxito, nada mejor, según todas las experiencias, que una organización de organizaciones con unos cuantos principios con los que sus integrantes se comprometan a cumplir. Ojalá de la convención que realizan surja, 1. Una organización de organizaciones articulada en redes de colectivos que se comuniquen personalmente y también en los nuevos espacios cibernéticos de comunicación, información y organización que utilicen para fines políticos y luchas sociales y para encauzar procesos de enseñanza-aprendizaje en los más distintos campus. 2. Como la organización de organizaciones no se moverá con una sola ideología, además de contribuir a fortalecer la cultura del diálogo y el debate fraternal para la toma de decisiones, deberá dar prioridad a un arma fundamental para el éxito: no hacer ninguna concesión de principios en que se negocie la democracia, la justicia y el interés general de la nación, de las comunidades, de la ciudadanía, base de la unidad, el respeto y la confianza que todos los compañeros se deben para ser realmente fuertes en su lucha. Así, enfrentarse a la inmoralidad y a la desmoralización y hacer realidad la dignidad y la coherencia en las propias organizaciones es principio fundamental para la creación de un mundo al que aspiramos. ¡Viva la lucha de Atenco! ¡Viva la lucha de Bicam, de Temacapulín, de Huiricuta, de Huesca y de todos los pueblos de México, indios y no indios! ¡Viva la lucha de los electricistas, de los mineros y de todos los asalariados regulados y precarios! ¡Viva la lucha de los ciudadanos contra toda la manipulación e imposiciones! ¡Viva la lucha del Yo Soy 132 y bienvenida sea! ¡Viva el mundo! ¡Viva México! ¡Viva la vida! Muchas gracias, compañeros. Qué bueno que estamos aquí. Les damos la más cordial bienvenida. A los asistentes a la Convención Nacional, a todo el pueblo de México, compañeros de todos los estados de la República, compañeros de las organizaciones sociales y de lucha, estudiantes y jóvenes que hoy despiertan conciencias contra la imposición y por la democracia real. Les damos la más cordial bienvenida a los trabajos de la Convención Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia.
El movimiento Yo Soy 132, desde sus orígenes, se ha manifestado a favor de una transformación de la sociedad mexicana y de sus instituciones políticas, que implique una democracia auténtica, donde sea la participación consciente, informada y activa, propositiva, la que defina la vida política del país. Frente a la jornada electoral del 1 de julio, denunciamos que esta no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad, que en ella prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, lucrando con la condición y necesidades de nuestro pueblo, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. Reconocemos que este fue un proceso electoral viciado de origen, con instituciones deliberadamente incapaces de prevenir y sancionar las incontables anomalías que se llevaron a cabo. Por lo tanto, declaramos que el proceso electoral presenta irregularidades suficientes como para asegurar que no se trató de un proceso democrático. A pesar de los mensajes de los medios de comunicación, de Felipe Calderón y de gobiernos de distintos países reconociendo a Enrique Peña Nieto como presidente electo, estamos conscientes de que aún no se cuenta con los resultados definitivos de la elección. No obstante, identificamos que la imposición de Enrique Peña Nieto es un proceso fraguado desde hace varios años por los poderes fácticos, nacionales y extranjeros, violatorios de la soberanía nacional, que buscan garantizar la aprobación de las reformas estructurales de carácter neoliberal propias del modelo económico que actualmente vivimos, tales como la reforma laboral, energética, de seguridad y fiscal, así como la defensa del sistema político de complicidades y prebendas que solo pretende legitimarse por medio de las elecciones. Por lo tanto, el movimiento Yo Soy 132 se declara en rechazo al proceso de imposición del candidato Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de la presidencia de la República, entendiendo por esto un proceso de largo aliento conformado por los hechos y circunstancias ya descritos que no se aceptan ni se aceptará. El movimiento Yo Soy 132 reitera su carácter apartidista, autónomo, antineoliberal, pacífico, plural, democrático e incluyente, y por tanto reivindica las formas de lucha jurídicas y político-sociales. En ese sentido, nos pronunciamos a favor de que las demandas de la ciudadanía sean atendidas y del esclarecimiento de los delitos electorales y penales acontecidos antes, durante y después de la jornada electoral. Asimismo, llamamos a la coordinación y movilización política, a la autoorganización, a la constitución de asambleas de base y a la formación de brigadas informativas, con el fin de incidir en lo político y lo social mediante la discusión y la articulación de acciones en dos sentidos. En primer lugar, contra la imposición de Enrique Peña Nieto, y en segundo, por las siguientes reivindicaciones discutidas en nuestras asambleas locales, pero que ahora ponemos a su consideración para que sean nutridas por todos nosotros en esta convención. 1. Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. Luchamos contra los monopolios y oligopolios mediáticos que concentran y manipulan la información, particularmente en el actual contexto electoral, en donde es evidente el contubernio entre los partidos políticos y las empresas mediáticas. Observamos que en el actual modelo de medios comercial, representado por Televisa y TV Azteca, se excluye a la sociedad y organizaciones civiles en general. Consideramos que solo la socialización de los medios de difusión, bajo el modelo de medios público, permitirá una verdadera apertura mediática y garantizará el derecho a la información y a la libertad de expresión. 2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Consideramos que el Estado mexicano ha asumido y aplicado modelos educativos neoliberales, impuestos por organismos financieros internacionales que resultan ajenos al contexto nacional. Por ello planteamos y exigimos del modelo educativo que se hagan cambios, así como en el modelo tecnológico y científico.
También exigimos el establecimiento nacional de una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. Punto número 3. Cambio en el modelo económico neoliberal. El movimiento Yo Soy 132 busca la transformación de la realidad social del país y está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. 4. Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia. Consideramos que para la restauración de la paz es imperante el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y de la población en general. Entendemos la militarización del país y el supuesto combate al crimen organizado como consecuencia de la intervención imperialista estadounidense en materia de seguridad y economía nacional. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, como en el caso del luchador social Carlos Sinúe Cuevas, y nos pronunciamos por un alto a los feminicidios y crímenes de odio. Al mismo tiempo, reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos. 5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. Siendo el 132 un movimiento social incluyente que busca la integración nacional, consideramos necesaria la interlocución con el pueblo en general, informándole de los objetivos y razones de nuestra lucha, escuchando y dando voz a sus demandas. Para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestivos. Proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto para la constitución de un poder popular ciudadano que vigile los órganos de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de sus demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos sociales, vinculándonos de manera solidaria en busca de alianzas que toman como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una relación horizontal y reconocernos con humildad como uno de tantos actores sociales que expresan el descontento social. Salud. Exigimos el pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional y en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas décadas por el Estado mexicano de las prestaciones a manos de la empresa privada y se pronuncia a favor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario del sector salud. Por todo lo anterior, compañeros, el movimiento Yo Soy 132 ha convocado, junto con muchas otras organizaciones, a esta importante Convención Nacional en Atenco, pueblo solidario y valiente, al que le agradecemos su enorme hospitalidad, así como su ejemplo de lucha y dignidad, que es un aliento para la juventud a seguir de pie. Por una democracia auténtica, Yo Soy 132. Bienvenidos, compañeros. Compañeros, y como dicen nuestros compañeros del ESME, está prohibido rendirse y es por eso que tenemos que fortalecernos. Convención Nacional contra la Imposición, San Salvador Atenco, 14 y 15 de julio de 2012. Bienvenida del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Si hay historia, hay futuro. Si hay futuro, hay esperanza.
esperanza, y es que la historia se conquista, la historia se gana. Por eso depende de nosotros definir el sentido de la historia. De nosotros depende que México siga siendo el trofeo de la conquista de los 300 años de colonización española, de los más de 200 años de capitalismo. En nosotros y nosotras está la oportunidad de definir que nuestro México deje de ser patio trasero del imperialismo y se convierta en un polo de la transformación mundial. Hoy estamos aquí en Atenco, en julio de 2012. No es casualidad que sea Atenco, no es casualidad que sea en el 2012, no es casualidad que estemos precisamente nosotros y nosotras pensando y actuando para decidir el camino de esta historia. Es importante señalar que Enrique Peña Nieto, quien hoy se pretende imponer como presidente de este país, es el mismo responsable que ordenó la represión en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2012, en la que se cometieron los asesinatos de Alexis Benumea, de Javier Cortés. Por las fuerzas del orden hubo 207 detenidos y sin previa orden de aprehensión, mismos que fueron brutalmente golpeados y torturados por los elementos de seguridad. También hubo violaciones sexuales a decenas de mujeres cuando eran trasladadas al penal. Condenas de más de 100 años de prisión a nuestros compañeros encarcelados en penal de máxima seguridad y mediana seguridad, y señalados como delincuentes de alta peligrosidad. Todo esto como una venganza por haber impedido la construcción del aeropuerto internacional en 2001-2002, que dejaría jugosas ganancias a los dueños del dinero, por haber defendido a la tierra que nos heredaron nuestros padres y abuelos, y que nadie, por ningún motivo, tiene derecho a quitárnosla. Este fue el costo que pagó el pueblo por defender un derecho legítimo, y gracias a las organizaciones solidarias es que hoy nuestros compañeros, después de 4 años de prisión, se encuentran en libertad. Por esto, no quiere decir que se haya hecho justicia al pueblo de Atenco. La deuda sigue pendiente y es Enrique Peña Nieto quien debe pagarla. Con esto decimos que lo único que se hizo en Atenco y en todo México es el ensayo de lo que puede ocurrir a nivel nacional si permitimos que llegue a la presidencia, porque es la intolerancia y la represión que dan como respuesta a las demandas del pueblo y lo que califica este títere de Televisa. Sabemos de antemano que la lucha por la democracia de este país no vendrá de la clase política, sino de la organización del pueblo. Y les decimos a todos aquellos que pretenden gobernar, y principalmente a Enrique Peña Nieto, que no descansaremos en la lucha por lograr justicia para Atenco y el pueblo todo, que a pesar de haber sido golpeados, demostramos que la organización y la solidaridad son los únicos métodos que hacen que el pueblo triunfe en sus demandas. Seguiremos en defensa de la tierra, porque es también la defensa de la patria. No aceptaremos ninguna oferta, venga de quien venga, como hoy lo hace Conagua, pretendiendo engañar a los campesinos de la región,
nuestra tierra no está en venta. Así como en 1914, en la Convención Nacional Democrática, muchas fuerzas revolucionarias se unieron para impulsar la transformación del país. En 1994, luego de la insurrección zapatista, muchas fuerzas sociales y políticas conformaron la Convención Nacional Democrática. De la misma forma que en el 2006, luego del fraude electoral, se confirmó un esfuerzo unitario. Hoy nuevamente, en 2012, los invisibilizados, los más humildes, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, los obreros, los desempleados, las organizaciones sociales, las comunidades, entre muchos, nos unimos para conformar una convención nacional en contra de la imposición, en contra del autoritarismo, de la dominación, del saqueo, de la explotación, de la exclusión, de la enajenación y de la sumisión. Esta lucha no comenzó el 1 de julio del 2012. Esta lucha tiene más de 100 años en espera. Ha pasado por varios momentos importantes. En 1968, 1971, 1988, 1994, 2006 y ahora. Es cierto que el momento que hoy vivimos marca el final de la apuesta que de manera correcta un sector muy importante del movimiento decidió optar: la revolución democrática. En el periodo más reciente, la apuesta por la vía electoral comenzó en 1988. La consecuencia de ello fue el mayor fraude de nuestra historia. Hermanos y hermanas, el proceso electoral de 2012 nos dice una cosa: la vía institucional para alcanzar el poder no es suficiente. El sistema político mexicano está diseñado para mantener la hegemonía del bloque de poder mediante el fraude electoral, tal como ocurrió en 1988, en 2006 y en este año, mediante prácticas ilegales de compra de voto, acarreo de votantes, robo de urnas, fraudes cibernéticos y caída del sistema. Nosotros no podemos esperar hasta el 2018 para que los señores del poder económico y político acepten su derrota, porque nunca la van a aceptar. Nosotros pensamos que tenemos que organizarnos para impedir la imposición, que tenemos que organizarnos para construir una democracia desde abajo. Esta democracia que solo nos representa en la medida que nuestros intereses como pueblos, comunidades, organizaciones y sectores estén representados, y no en los intereses de los partidos políticos y grupos de poder para potenciar bloques económicos y políticos hegemónicos en el mundo. No es cierto que el Partido Revolucionario Institucional vuelva luego de 12 años de ausencia, porque de lo contrario significaría negar la represión de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox en Atenco de 2006, negar la represión de Oaxaca de Ulises Ruiz en ese mismo año, negar la existencia del gobernador Precioso de Puebla con Mario Marín, de un Moreira en Coahuila, de un Fidel Herrera en Veracruz, y la lista es larga. Lo que queremos decir es que el PRI nunca se fue. Ahí ha estado en toda la llamada guerra contra el crimen organizado, avalando las políticas de Felipe Calderón y antes de Vicente Fox. No es cierto que el PRI regresa y se va el PAN. Lo único que regresa es el nuevo impulso de la estrategia de profundización del neoliberalismo para despojar la riqueza de nuestra patria, para explotar la fuerza de trabajo de nuestra gente, para apropiarse de la conciencia del pueblo con la finalidad de hacernos creer que no hay alternativa. Que el capitalismo es el único sentido de la historia, aunque implique muerte y saqueo para nuestros pueblos. Así vemos cómo nuestras luchas pasan a otra etapa más intensa de resistencia por la ofensiva que prepara Peña Nieto en contra de nuestros pueblos. En Vicán, Sonora, en Temacapulín, Jalisco, en Huesca, Morelos,
el SECOP y la Policía Comunitaria en Guerrero, en Cherán, Michoacán, Viricuta y el pueblo Huirárrica y aquí en Atenco. Nuestros pueblos se encuentran entre una disyuntiva importante: dejarse morir por el despojo del capitalismo a través de la ofensiva del mal gobierno, o luchar para defender a nuestra patria, para romper con siglos de colonialismo dominante. Si esto es así, la pregunta que hoy nos hacemos es si lo seguiremos haciendo solos o seremos capaces de unificarnos para pelear juntos en contra del régimen autoritario que ahora representa Enrique Peña Nieto. Como todos sabemos, este esfuerzo de unidad no pretende ser el único, no busca sustituir a otros que ya están. El nuestro es solo una iniciativa que surge del movimiento Yo Soy 132 y de Atenco. Con eso queremos dejar en claro que nosotros solo impulsamos esta iniciativa de unidad porque lo que nos convoca a todos es la emergencia nacional. Por eso estamos aquí, porque nuestro interés es hacer converger a muchas fuerzas con demandas y métodos de luchas diversos, bajo ejes unitarios que nos permitan caminar juntos. Sabemos que el reto es mayor porque es histórico. Así que de manera humilde les queremos decir que esto es apenas el comienzo en esta etapa, que falta mucho por hacer, que faltan muchas organizaciones, pueblos y movimientos, que debemos unirnos con otros esfuerzos que hacen lo mismo que nosotros. No importa el nombre, sino la causa. Hoy no peleamos por nuestra lucha solamente, peleamos por nuestro pedazo de mundo llamado México. ¡Viva la Convención Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Convención Nacional! ¡Viva! ¡Viva Atenco! ¡Viva! ¡Viva el movimiento Yo Soy 132! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Adelante, compañeros, con toda la fuerza de la historia! La ruta sería del Zócalo a Los Pinos a las 4 p.m. el 11 de agosto. Pedimos apoyo para que se pueda aprobar esta actividad como un acuerdo de cooperación. Queremos seguir en un proceso de desgaste en estas condiciones de lucha. Tenemos que unirnos con el movimiento de Obrador, con Morena, tenemos que unirnos con todo el mundo. Para decirle a la gente del Estado que no está sola, que estaremos ahí para apoyarlos. Entonces nosotros